En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a una nueva aventura en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Hoy voy a cambiar un poco la forma como usualmente presento el programa. Empezaré por describirles quiénes son nuestros guías y después sí les diré el tipo de camino que trazaremos hoy. Nuestros guías de hoy son María Costa y Lucas Maldonado. María es arquitecta y tiene una maestría en Desarrollo Educativo y Social. Coordinó el área de literatura y fomento del libro en el Ministerio de Cultura. También coordinó el diplomado virtual Fiesta de la Cultura con el ICBF. Además, María trabajó en Barcelona en proyectos editoriales con la editorial Océano España. Y actualmente se dedica a proyectos en educación, cultura y desarrollo comunitario. Y Lucas, durante su época de estudios hizo ojitos a diferentes áreas del conocimiento: ingeniería, artes, filosofía, matemática, poesía y finalmente cine. Ha trabajado en televisión cultural haciendo documentales en varios lugares de Colombia y en televisión comercial haciendo realities. Trabajó 10 años en Mapa Teatro, filmando, viajando y haciendo performances. Además, es el director de arte del grupo de teatro Embuste. Y en poco tiempo presentará su largometraje Yo, Lucas. Bueno, y de acuerdo con lo que he dicho, podríamos tener hoy el camino de una editorial o de una colección sobre cambio social o una publicación sobre trabajo con comunidades. En realidad, la experiencia de estos dos invitados nos da para imaginarnos miles de cosas. ¿Y qué pensarían si les digo que vamos a hablar de biografías? ¿O qué podrían pensar si les digo que vamos a hablar de biografías y además de arquitectura? ¿Cómo podría ser este viaje? Espero que estén listos para la aventura de nuestros dos guías en la travesía que representó escribir el libro Rafael Maldonado, un arquitecto de Tierra Caliente, publicado por la Universidad Nacional en la colección Apuntes Maestros. Hola María, hola Lucas, gracias por acompañarnos hoy. Hola. Hola, buenas. Gracias por invitarnos hoy. Bueno, empecemos el viaje, porque como vamos a tener dos guías, va a ser un poquito más largo que lo usual. Entonces, ¿a dónde vamos y cuál es el proyecto de viaje detrás de un libro como el que ustedes acaban de publicar, Rafael Maldonado, un arquitecto de Tierra Caliente? Fue un viaje largo, si lo pones en esos términos de viaje. Desde que nos propusieron hacer el libro hasta que lo terminamos pasaron 17 años. Eso es mucho tiempo. Sí. Pero fueron muchos como viajes, porque se caía, retomábamos, etcétera, ¿no? Entonces, pero me gustaría más oír la voz de María, que es más bonita que la mía. Eso no es verdad. Pero, no, yo pienso que fue un viaje un poco sui generis también, porque cuando empezamos no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Realmente empezamos con un enorme entusiasmo, con un enorme apasionamiento por ese proyecto que estábamos haciendo, y nos fue llevando a distintos lugares. Y como dice Lucas, a veces parábamos, durábamos mucho tiempo parados y después retomábamos. Y Lucas quiere decir algo. Sí, porque pobre gente que no conoce el libro, pobrecitos, toca explicarle un poquito. No, se trata de un libro que cuando nos lo propusieron era un libro de arquitectura. Es un libro sobre mi papá, que era arquitecto, que fue un arquitecto pues importante en Colombia, muy importante en Bucaramanga. Hizo todo el campus de la UNAV hasta que murió. Fue haciendo a lo largo de su vida las distintas facultades. Un arquitecto dedicado especialmente a la arquitectura escolar. Pero el libro, seguramente por yo estar metido ahí, el libro es un álbum de fotos también como familiar, y es una cosa muy personal, ¿no? Entonces
también por eso lo raro, ¿no? Fue un libro que cuando nos lo encargaron era distinto porque era un libro estrictamente de arquitectura, un libro convencional de arquitectura con un texto teórico de análisis y unas fotos y dibujos de unos proyectos. Y cuando nos pusimos, ¿por qué se volvió un libro así de especial como el que hicimos? Pues yo creo que es un libro muy emocional. No sé si ya dijimos cómo se llama. Sí. Ya dijimos. Pero puedes repetirlo. El libro se llama Rafael Maldonado, un arquitecto de tierra caliente. Bueno, por un lado, Rafael Maldonado es el único que hizo una investigación juiciosísima, aparte de ser la única, en la historia de la arquitectura escolar en Colombia, que la publicó la Universidad Nacional. Y aparte, pues, fue un profesor toda su vida, hizo espacios para la enseñanza y el aprendizaje. Y es un personaje muy amoroso, yo creo. Nosotros, como ahora que Lucas dice nos encargaron el libro, a mí me suena súper lejano eso, porque nos apropiamos nosotros de ese proyecto como de entre el corazón y las tripas, y fue una cosa muy emocional y de mucha dedicación, no constante, pero cuando nos juntábamos otra vez a hacer el libro era como disposición total, era como entrega así total al libro, y teníamos además un material que hablaba mucho de la persona y mucha gente que quería hablar de la persona, además del arquitecto. Pues a mí me pasó una cosa bonita, y es que pues yo fui dibujando como el personaje, porque yo no lo conocí. Para Lucas era su papá, y para todos los personajes del libro, pues era alguien entrañable desde mucho antes que yo apareciera, digamos, en el proyecto. Yo fui poco a poco construyendo el personaje, pero sobre todo lo más lindo fue llegar a la persona, como casi a poder ver su corazón. Eso es una cosa muy linda, pues para mí fue una cosa muy linda. Porque hoy estuve pensando una cosa en la ducha. A veces la gente, no sé, como que hay esa idea que ronda, y a veces se lo preguntan a uno y uno mismo tiene esa idea que ronda, que es ¿qué hubiera pensado él de este libro, no? Sí. Pero entonces lo que pensé es que realmente lo que él hubiera pensado, si al caso, lo decía a través de mí. Es que además la cosa de que seamos tan parecidos físicamente y eso también le mete cierto... Sí. A mí me Usted pasó. lo buscaba a través de mí. Claro. Pues no, es que también hay un dato que falta. Nosotros, cuando nos propusieron el libro hace 17 años, éramos una pareja sexo sentimental, ¿cierto? Y luego y bueno, en fin, sí, éramos pareja. Sí. Estamos con María Costa y Lucas Maldonado hablando sobre su publicación Rafael Maldonado, un arquitecto de tierra caliente de la Universidad Nacional. Voy a retomar lo de la pareja. Entonces, ya que sabemos que eran pareja hace 17 años, ¿qué decidieron echar en la maleta de este proyecto para empezar algo que no sabían cómo iba a terminar, más o menos, por lo que me han dicho? Uy, pues al principio era puro entusiasmo y amor y pasión, y unas ganas tremendas yo creo que de hacer un proyecto juntos y hacer semejante proyecto tan especial. Y muchos materiales también, ¿no? Fotos, todo lo que aparece en el libro. Y bueno, entonces las personas van a encontrar en el libro las fotos, entrevistas, ¿qué otras cosas podríamos ver en el libro? Pues muchas, hay postales de cuando niño, hay dibujos que él hacía cuando era niño, que también es increíble que ese archivo permaneciera tantos años. Su mamá le guardaba todo, después él guardó todo, me imagino que Camila, su esposa y mamá de Lucas, también. Además hay unas marcas de tiempo de
artículos de periódicos, Okay. sucesos que a veces tenían que ver con la vida de él, que en todo caso tenían que ver con la vida del país o con la vida del mundo, que van dando como una marca de tiempo y finalmente es un contexto de una época muy acotada, ¿no? Digamos, Sí. como de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Pero fue hecho básicamente, o sea, el texto inicial fue ese artículo crítico que escribió Silvia Arango sobre la obra de él, pero luego empezamos a entrevistar gente, claro, porque sus amigos, muchos, por no decir todos, son arquitectos, entonces era pertinente entrevistarlos sobre arquitectura. Yo creo que fue así, yo no sé cómo fue bien el proceso, pero se empezó a volver como unas conversaciones, también como un documental, porque lo que yo hago es películas, entonces quizás por eso, no sé, era como un método como de una película documental. Entonces empezamos a entrevistar gente cercana, y la gente cercana, a más de ser arquitectos y que lo querían, también muchos tienen que ver con el teatro y con el relato y con el humor y con unas cosas de, ¿no?, que lo sacaban completamente de la cosa académica. Claro. Y con el cine, que además, pues, es importantísima la figura de Camila. Camila Lobo Guerrero, esposa... Mi mamá. Sí, pues claro, también lo llamaba para que fuera actor en sus películas. Y no solo eso, sino que lo que uno siente a través de toda esta vida de investigación, de todo este camino de investigación de la vida de ellos, es una enorme complicidad. Es llaves, sí, el uno hipotecaba la casa para que la otra hiciera la película, y una relación como muy juguetona, es una cosa bonita, pues, con sus momentos difíciles o no, lo que sea, pero una cosa muy juguetona que yo creo que es de los dos. ¿Y todo eso se puede ver en el libro? ¿Se puede percibir también? ¿Tú sientes eso? Ahí hay toda una frontera que es muy interesante del género, dijéramos, de la cosa Sí. así autobiográfica, ¿no? Porque de dónde toca unos sentimientos, o sea, nosotros sí pretendimos meter en el libro, y sí lo hay en varios sitios, cosas que son de alguna manera dramáticas en la vida, o que se pueden percibir como... Difíciles. Sí, difíciles, Sí. y difícil de leerlo para quien está vivo y lee el libro, y no, intentamos que tuviera eso, pero claro, también uno está todo el tiempo cuidando, pues, las personas queridas. Claro. Yo, pues, La mejor familia, dicho, claro. La familia, ¿no? Claro. Entonces, y tampoco es lindo leer un libro de alguien que está despeñando al otro, pues. No. Porque, por ejemplo, el Kafka ese que es despeñando al papá, eso es farito. Sí, este no es el caso. No. No, ni la intención, es que además yo creo que también se fue volviendo muy personal porque como la gente a la que íbamos entrevistando hablaba así de sus edificios, pero hablaba también de él, era una delicia la gente hablando del personaje. Para Sí. mí, además, que yo no lo había conocido, era delicioso poderme como dibujar al personaje. Estamos con María Costa y Lucas Maldonado hablando sobre el libro del papá de Lucas, que es Rafael Maldonado, un arquitecto de Tierra Caliente. Ese título, El título. ¿qué opinas? A mí me encantó la primera vez que lo vi, porque yo siento que en nuestro país la gente a veces para hablar de otros espacios que no sean Bogotá dicen, eso es como por Tierra Caliente, como un poquito por encima del hombro, digamos, desde acá la región cundiboyacense. Y yo dije, wow, la Nacional le puso de subtítulo un arquitecto de Tierra Caliente, no, un arquitecto que aportó, eso me encantó. Yo dije, ahí ya hay algo raro en este libro. Ya después cuando me metí de entrada, pues ya me di cuenta que no era pues un libro académico como lo que yo creía que iba a encontrar en un principio.
Ajá. Bueno, ahora cambiemos porque yo soy la que hago las preguntas. No, mentiras. Pero, ¿cuántos caminos se trazaron para llegar a esta publicación? Porque pues me imagino que fueron muchos, pasaron muchos editores, ¿cómo llegaron a la Nacional? Cuéntenos un poquito de esos retos que encontraron. Sí, pues empezó con un editor que nos lo propuso, que luego, y eso era un libro diseñado por Gustavo Zalamea, luego cuando nosotros lo cogimos, entonces ya se volvió una cosa como que ellos mismos se dieron cuenta, se volvió una cosa mucho más larga de hacer que lo que ellos pensaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues esperar, porque ¿qué más? ¿Cuántos editores tuvieron el manuscrito o la maqueta? Luis Roca lo vio, luego la UNAP de Bucaramanga también. Pues es que es un libro muy raro y yo creo que eso era muy difícil de publicar eso. O sea, por eso es que todavía seguimos sin creérnoslo, ¿no? Sí. Que la universidad, que la Nacional hubiera publicado en esa colección tan académica ese libro que es como un collage. La maqueta es realmente, sí, como ir pegando cosas, y para nosotros era muy difícil imaginarnos algo distinto al formato ese de la maqueta. Yo pienso que el resultado final tiene una cosa linda, y es que todavía se siente un poco eso de las cosas pegadas, como del collage. Sí, del collage, de escribo un texto y lo pego acá, y de hecho a veces hacíamos como, pues durante toda la maqueta apuntes a mano, esto sí, esto más tarde, esto está mal dicho, aquí no coincide, y entonces todo eso que era muy rico porque era como un material vivo, pues de todas maneras era muy difícil de publicar, claro, ¿no? Como para nosotros, de hecho Gustavo Silva decía al principio que cuando nos pasamos al formato de libro, sí, además de la colección, tenía que tener esas medidas y, ¿no?, el rectángulo para ese lado vertical. A él se le volvió un libro aburrido al principio, porque era como tan distinto de esa cosa dinámica y en borrador que habíamos hecho. Y finalmente yo creo que el resultado final es lindo porque logra como las dos cosas, pues meterse en ese formato, pero seguir siendo una cosa ligera. El libro es ligero de leer, sí, realmente, ligero y alegre. ¿Y cómo llegaron a la Nacional? O sea, ¿cuál era la relación de Rafael con la Nacional? Creo que sí. Bueno, sí, total. Él estudió arquitectura en la Universidad Nacional y luego recién graduado entró de profesor. Él tenía un cuento la primera vez que dio clase, que era un pelado pues recién graduado, y entonces de pronto cuando arranca, y un salón enorme, un anfiteatro enorme, y de pronto por allá atrás uno levanta la mano, profesor, una pregunta. Entonces que le dijo, no, en esta clase yo tengo un método que vamos a hacer, que es que ustedes por favor apuntan bien las preguntas y las resolvemos todas al final del semestre. Y luego toda su vida fue profesor en la Nacional, y sí, y cuando nosotros salíamos en carro siempre llegaba a la Universidad Nacional, así fuéramos pa' Chía, él primero tenía que llegar como a la universidad. Bueno, listo, ahorita sí, ¿para dónde voy? Ajá, ¿no? Su punto de partida. Y luego organizamos se hizo una exposición, la universidad hizo una exposición sobre su obra en el Museo de Arquitectura de Leopoldo Rotter, y luego lo que pasó reciente y que por eso se publica, dijéramos, fue ese arranque, fue que nos pidieron que donáramos todo el archivo de él. Ok. El archivo de arquitectura. El archivo, sí, pero no solo sus planos, también dijeron, y sus cosas, y sus fotos y sus cosas familiares y lo que ustedes quieran, pues, lo que ustedes sientan que pueden entregar y que no necesiten, sí. Y entonces en esa donación que hicimos, en un momento yo dije, pero sería lindo hacer pues una exposición o un libro o alguna, y entonces me dijeron, un libro, claro, por supuesto un libro sería muy interesante. No, es que yo dije, porque yo tengo por ahí en el cajón un librito hace 14 años. Sí. Y entonces pues tráigalo, y entonces lo vieron y lo vio Silva y dijeron, de una lo publicamos. ¿Qué? Sí. Qué lindo. Yo me acuerdo que en esa reunión con Gustavo Silva
no lo podíamos creer. Realmente salimos de la reunión y yo decía, esto, Aquí hay gato encerrado. sí. En algún momento nos van a decir que Sí, no. de hecho le preguntaba cada rato a Gustavo, oye, pero ¿hay alguna posibilidad de que este proyecto se embolate? ¿Tú crees que no? Y Gustavo decía, no, va a salir. Y yo como que decía, salió. no. Y salió. Y el título, volviendo al principio de este segmento, ¿ya lo tenían desde el principio o ese fue en diálogo con la Nacional? Ese fue en diálogo con la Nacional, ese fue Steven, el editor. No. Existió antes. en una versión vieja. Existió antes. Y cuando Steven puso en duda el título que teníamos en ese momento, lo volvimos a sacar. ok. Sí, Steven nosotros Navarrete lo habíamos definido antes, claro. fue una opción. Él fue dijéramos, el que dijo, esta es la buena. Ok. Sí. ¿Y por qué Arquitecto de Tierra Caliente? Porque realmente él era la tierra caliente. Y yo creo que eso Camila lo dice así, esa frase. Rafael era la risa, era como la fiesta y era la tierra caliente. O sea, él habla, o Silvia Arango habla, de lo difícil que era para estudiantes de otras latitudes llegar a Bogotá y enfrentarse como a no solamente, bueno, el frío y todo lo que eso trae, sino a esa cosa del buen gusto, de una manera de vestirse, de una manera de ser y de una manera de ser arquitecto. Y es un poco lo que tú decías al principio, ¿no? Se mira como con un poco así una mirada despectiva la gente de Tierra Caliente. La expresión, sí, es que la expresión es fuerte. Sí. Hay esa expresión de gente divinamente de Tierra Caliente que los bogotanos, pues yo lo oí desde niña y me parece súper despectivo. Horrible. Y el libro tiene eso, ¿no? Él realmente además sentía mucho el clima cuando diseñaba los edificios. Eran unos edificios que tenían mucho en cuenta el territorio donde estaban emplazados. Okay. El territorio por un lado, la gente por el otro y los espacios por el otro, ¿no? Era un arquitecto del bienestar. Entonces, pues yo creo que tiene como pues tiene muchos sentidos, pero tiene dos caras ese título. Una es esa como de, yo vengo de provincia y soy un arquitecto importantísimo y hago este tipo de arquitectura que también es muy humano, muy delicado y muy amoroso. Yo creo que él diseñaba de una forma muy amorosa y muy divertida, uno siente eso en sus espacios. Y por otro lado, esa cosa del clima, también tratada sin aires acondicionados, sin cosas distintas a los elementos arquitectónicos, para proveer espacios muy agradables en climas muy cálidos. Por ejemplo, esos edificios de Bucaramanga son una maravilla, porque es la sombra, es como el fresco por donde corre el aire, y cómo está uno muy feliz en esos espacios. Yo siempre digo que nuestro programa no es un viaje realmente, porque si fuera el viaje, pues nos tocaría quedarnos acá a los 17 años, pero es la invitación a quienes nos oyen para que empiecen el recorrido. Entonces, llegamos a la parte de recomendaciones de viaje, que a mí me encanta. Cuéntenme, María, Lucas, ¿qué le podrían recomendar a una persona que quisiera acercarse a esta publicación? Siendo un poco críticos con el libro, a mí me parece, tengo dudas sobre la portada. Entonces yo quisiera invitar a que abrieran el libro, porque la portada es serísima. Sí, por la colección. Y el título incluso no se ve tanto, El arquitecto de Tierra Caliente. Bueno, por la colección sí, claro. Entonces es eso, yo los invito a que lo abran, oye, porque es un libro, yo creo que es emocionante de leer. Y yo los invito a que una vez lo abran, se sumerjan con toda la delicia, porque es un libro muy ligero, es súper alegre, amoroso. Ligero, pero bueno. Digo, es fácil de leer, ¿sí? Es como entretenido. Mi hijo, por ejemplo, me dice, ¡ay, quiero tanto a Rafael después de leer este libro! Sí, como, no sé, es amoroso, ese libro es amoroso.
Bueno, a quienes nos escuchan, gracias por aceptar la aventura de este programa y por animarse a descubrir la vida de Rafael Maldonado. Y pues parte de lo que implicó la publicación de esta obra, voy a usar la recomendación de Lucas, y es que cuando vayan a las librerías, porque ya están librerías del país, y si por algún motivo está plastificado, digan, voy a abrirlo, se puede, no se los van a cobrar, entonces ábranlo y métanse en el libro y enamórense de Rafael Maldonado. A María, a Lucas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti por esta invitación. Muchas gracias, yo es que no quería despedirme, pero bueno, chao. Nos vemos en un próximo programa en un nuevo camino editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.